Ayuso, ¿cómo ha definido esta cumbre socialdemócrata en Barcelona? Una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez, que afirma que quiere erigirse como líder, por tanto, de una confederación de países que no se caracterizan por ser democracias liberales. Dice que el presidente del gobierno va a tener una reunión con bastantes dirigentes que representan a narcoestados. Bueno, es un insulto y una falta de respeto a pueblos enteros, al pueblo de Brasil, al pueblo de Colombia, al pueblo de México, a países amigos de España, y lo que está haciendo pues, es faltándoles el respeto, por supuesto también al presidente del gobierno. Pero es que fíjese, los minutos que yo llevo aquí, ¿a quién he descalificado yo? Y fíjese todos los cortes y los vídeos y las palabras que me dice de dirigentes de la derecha extrema y de la ultraderecha. Bueno, pues todas son faltando el respeto, intentando polarizar al máximo e intentando deshumanizar lo que vamos a hacer este fin de semana en Barcelona, que es una cumbre socialdemócrata, para demostrar al mundo que hay una alternativa a las políticas xenófobas, a las políticas ultras, a las políticas injustas. Y esa alternativa apuesta por lo multilateral, por los acuerdos, por la diplomacia y por políticas progresistas. Repito con cierta frecuencia en el Congreso, y quiero hacerlo también hoy aquí, que hoy el mundo está ante un dilema bien claro: socialdemocracia o barbarie. O hay políticas socialdemócratas que son capaces de que nuestras sociedades estén más cohesionadas y sean más justas, o nos vamos a la barbarie. Un ejemplo es el acuerdo que hemos tenido en Extremadura. Otro ejemplo son las declaraciones de la líder ultraderechista del PP de Madrid. Otro ejemplo es que insulte el líder ultraderechista nacional, Abascal, al presidente del gobierno. Son todo ejemplos de cuál es la política de la ultraderecha. Le queda también para él muy polémica por sus declaraciones sobre el juez Peinado. Ministro, me gustaría que recordase unas declaraciones de un ministro de Justicia en 2023. Usted o el Partido Socialista creen que ha habido guerra sucia de la justicia contra los líderes del independentismo. Si lo cree o no. No, yo creo que no. Yo creo que el Estado de Derecho en España funciona. Y creo que los jueces son independientes, instruyen las causas, los fiscales hacen las acusaciones y las investigaciones se producen. Ministro Bolaños, ¿lo sigue pensando? Sí, lo sigo pensando, claro que sí. ¿De Peinado también? Mire, con la causa de Peinado, como usted sabe perfectamente, pues hay un debate social y jurídico muy intenso. Por supuesto que tenemos derecho a opinar, lo dice la Comisión Europea, lo dice el Consejo General del Poder Judicial. Claro que tenemos derecho a opinar y las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica razonada, con respeto, con argumentos jurídicos. Mire, ¿sabe cuál es la mejor definición de la instrucción de Peinado? Que creo que son 14 resoluciones, si no más, las que ya le ha tumbado la Audiencia Provincial, le ha revocado total o parcialmente. ¿Sabe lo que hizo el Supremo también? Anular y tumbar por completo la exposición motivada. Hoy el Consejo General del Poder Judicial lo que está haciendo es investigando determinados comportamientos irregulares que han sido denunciadas. Es decir, claro que confío en la justicia por completo, por completo. Confío plenamente en nuestro Estado de Derecho, en el sistema de garantías. Confío en que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país hacen bien su trabajo, lo hacen de manera profesional, de manera imparcial, de manera independiente. Y si hay alguna instrucción, alguna resolución judicial con la que discrepamos, pues por supuesto que lo decimos abiertamente. Pero insisto, es que esa no es la norma. Una instrucción que sufre tantas revocaciones por parte de la Audiencia Provincial, del Supremo, que está sometida a investigación por parte del Consejo General, esa no es la norma, pero, es ministro, la excepción, ministro, completamente la excepción. Superiores que han limitado, corregido, revocado instrucciones del juez Peinado, decisiones del juez Peinado, pero también hay instancias superiores que han ratificado esa instrucción en algunas cuestiones sustanciales. Mire, lo que ha sucedido en el último auto de la Audiencia Provincial, cuando intentó en esta instrucción también llevarlo a una continuación del Tribunal del Jurado, el procedimiento del jurado, lo que hizo la Audiencia Provincial es decir, esto no está ni mínimamente motivado. No hay todavía razones y no están justificadas en el procedimiento para que esto continúe hacia el Tribunal del Jurado. Y anuló por completo ese auto de la instrucción del señor Peinado. ¿Y qué sucedió? Pues que ahora estamos en una nueva fase donde ha habido un nuevo auto que va en la misma línea, y que, por supuesto, imagino que las partes lo van a recurrir y tendrá que ser la Audiencia Provincial que tome la decisión. ¿Y si la Audiencia Provincial de Madrid ratifica ese procesamiento por 4 delitos, qué dirá el ministro de Justicia? Pero si el ministro de Justicia lo que hace es respetar la labor judicial y también velar por el buen nombre de la justicia. Es evidente que estamos ante una instrucción que es anormal
Y es anormal porque es excepcional que se revoquen tantas resoluciones por parte del Tribunal Superior, que lo revoque el Supremo, que haya una investigación del Consejo General. Es decir, el debate jurídico, en términos jurídicos, nos está diciendo que esta es una instrucción muy distinta a otras. ¿Usted, ministro de Justicia, cree que el juez Peinado ha prevaricado? ¿Sí o no? A mí esa calificación jurídica no me corresponde, eso le corresponde a un tribunal. ¿Sí le corresponde decir que lo que está haciendo Peinado es vergonzoso? Me corresponde. Lo digo porque en el ejercicio. Ministro, usted tiene derecho a la libertad de expresión, es un derecho fundamental, es incuestionable, pero hay instituciones europeas que están diciendo que, hombre, no es lo adecuado que los responsables políticos arremetan contra la justicia o los jueces, porque eso es atentar contra la separación de poderes. Mire, en España hay un debate que se manifiesta en una idea que realmente no se corresponde con la realidad, y es que hay un debate sobre la independencia judicial. En España no hay ningún problema con la independencia judicial, no está en cuestión. Y esto no lo digo yo, lo dice el Consejo General del Poder Judicial con encuestas que hace a jueces y magistrados, y lo dice la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial. Por tanto, este debate no existe. Que yo pueda opinar, que podamos opinar desde distintos... Siendo el ministro de Justicia. Sí, claro, pero ¿dónde está escrito que el ministro de Justicia no puede opinar? ¿De qué opino si no opino de justicia? ¿De la misión a la luna? De la instrucción de un juez que afecta... Pero es... De una investigación que afecta a la mujer de su presidente. Pero mire, yo lo hago, por supuesto, sin descalificar nunca. Prácticamente intento ni mencionar el nombre del juez instructor. Me refiero a la instrucción. Yo le doy mi opinión jurídica sobre la instrucción y me parece una instrucción muy discutible. Pero no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid, lo dice el Tribunal Supremo y lo está investigando el Consejo. Sí, en otros no. Bien, pues dejemos que la justicia haga su trabajo. Si la va a hacer, claro que sí, pero si es que está a la vista de todos. ¿Sabe que fue muy llamativo que salieran todos en trompa en la rueda de prensa del Consejo de Ministros? No sé si el presidente del Gobierno dio una instrucción de hay que salir en trompa. Todos contra Peinado. No hubo, vamos, por mi parte, no hubo que yo conozca ninguna instrucción. Lo que hubo es que era en la actualidad del día y todas las preguntas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros iban sobre esto. Y por tanto, pues claro, pues los ministros allí presentes opinaron. Al ministro Escarpente no le preguntaron, pero él se apuntó. Bueno, pues él quería expresar su opinión y lo hizo en la rueda de prensa. O sea, lo que le quiero decir es que estamos ante una instrucción que es una excepción. Que, de hecho, los comunicados que se están produciendo de algunas asociaciones judiciales, de algunos jueces, son comunicados de personas que estoy seguro que no harían una instrucción ni parecida a esta, ni parecida. Porque no es normal que se revoquen tantas resoluciones, no es normal que el Tribunal Supremo te tumbe una exposición motivada diciéndote, como le dijo, oiga, que es que no hay nada de nada, que no hay ni un indicio mínimamente verosímil. Estos son argumentos jurídicos que, por supuesto, que claro que yo, como ministro de Justicia, puedo utilizar. Estoy escuchando a muchos analistas, muchos opinadores. No, es que el ministro de Justicia no puede opinar. ¿Y dónde está? ¿Y por qué no puede opinar? Si es de lo que tengo que hablar. Usted sabe de que hay justicia. Instancias, Consejo de Europa y instituciones europeas que están diciendo que, hombre, los responsables de justicia arremetiendo contra los jueces o el Poder Judicial arremetiendo contra los gobiernos no es lo más adecuado. Yo en ningún momento he descalificado a nadie. No es mi estilo, yo creo que me conocen suficientemente los telespectadores. No descalifico. Opino sobre distintas resoluciones judiciales cuando creo que afectan al buen nombre de la justicia. El ministro de Justicia no solo tiene el derecho a emitir su opinión, tiene el deber de velar por el buen nombre de la justicia. Y cuando hay resoluciones judiciales que son ajenas al derecho o ajenas a los hechos, se afecta al buen nombre de la justicia. Y eso es una preocupación que tengo yo legítimamente y que tiene buena parte de la sociedad española. Lo que ocurre es que la Audiencia de Madrid, que va a ser una instancia determinante, sí ha ratificado de alguna manera la investigación de Peinado respecto al tráfico de influencias y la corrupción entre particulares. ¿Qué piensa de esa Audiencia de Madrid que ha ratificado esa investigación? Tengo total confianza en la Audiencia Provincial de Madrid a efectos de estos recursos que le van a llegar y que le están llegando ya, igual que tengo absoluta confianza en el TSJ de Madrid y en el Tribunal Supremo. Yo creo que ese es nuestro Estado de Derecho, ese es nuestro sistema de garantías. Que ante resoluciones que son injustas, ante resoluciones que incluyen hechos que no se corresponden con la realidad, que se puedan recurrir y que tribunales imparciales superiores puedan revocar esas resoluciones que son injustas. Eso es el Estado de Derecho. No digo más, ni digo menos. El último auto de la Audiencia Provincial es muy significativo, porque dice, oiga, no está esto mínimamente justificado ni mínimamente razonado para que se pueda avanzar en el procedimiento. ¿Es injusta la investigación de Peinado? Yo creo que ha habido resoluciones de la instrucción injustas, y así lo ha declarado la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
¿Usted, ministro de Justicia, calificaría también de prevaricadora a la jueza Viedma Badajoz que ha procesado al hermano del presidente? Yo no he calificado a nadie de No, prevaricador. le pregunto. No, en absoluto. Es decir, ¿no cree que haya sido injusta? Ha habido también recursos en esa instrucción. Ratificados por instancias Y han superiores. sido, en ese caso, ratificados por instancias Sí, superiores. pero ratificado también el que se va a sentar en el banquillo para ser juzgado. Bueno, pues es ahí cuando tenemos que demostrar, y yo lo hago a diario, la confianza en la justicia. Yo estoy convencido que en ese procedimiento pues, habrá un resultado que será el que imparta justicia. Pero decía lo mismo también en la investigación contra el fiscal general del Estado. ¿Usted cree que el Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha prevaricado? En absoluto. ¿Que ha tomado una decisión, una sentencia injusta? No lo creo en absoluto. Discrepo, ¿No ha sido injusta la sentencia? Discrepo de la sentencia. También lo hice públicamente. Hice una comparecencia, el mismo día que se hizo pública la sentencia, hice una comparecencia en Moncloa para valorar. Y dije lo que voy a reiterar ahora, que todo el respeto al Tribunal Supremo, el máximo órgano, la cumbre de nuestro sistema judicial, pero que yo consideraba que podía haber habido una sentencia que hubiera tenido en cuenta los distintos elementos que llevaban a fortalecer la presunción de inocencia de una persona que se sienta en un banquillo. El Tribunal Supremo optó por otro camino, y optó por el camino de condenar al antiguo fiscal general sobre la base de unos motivos y de una sentencia que es pública. Que yo discrepe de esa sentencia con argumentos jurídicos como los que acabo de dar no supone que yo esté poniendo en tela de juicio la justicia. Al revés, si es que una de mis misiones es poner en valor el buen nombre de la justicia. Y por eso me preocupa que haya un debate social tan intenso, en algunos casos evidentemente, porque no se hace bien al buen nombre de la justicia cuando hay resoluciones que continuamente son revocadas, son discutidas o que contienen descalificaciones. Ministro, no sé si usted, como ministro de Justicia, piensa que en este país la judicatura, los jueces, los fiscales mayoritariamente proceden del mundo conservador. Hay una, digamos, ideología predominante de derechas. Lo digo porque usted ha querido reformar la carrera judicial, porque ha puesto en marcha, por ejemplo, un montón de becas, como trasladando el mensaje de solo pueden acceder a la judicatura aquellos que pueden permitírselo económicamente. Mire, dos cosas. La primera, es indiferente la ideología de los jueces. O mejor dicho, debería ser indiferente la ideología de los jueces. Da igual a quién voten los jueces, lo que piensen, porque lo que tiene que hacer el juez en un Estado de Derecho es aplicar la ley. Esto, por un lado. En segundo lugar, ¿qué hemos hecho desde el Ministerio? Pues hemos puesto en marcha un sistema de becas. ¿Por qué? Porque hay un dato objetivo, indiscutible. El 97% de la gente que sacan la oposición a la carrera fiscal y judicial, el 97%, es decir, la práctica totalidad, necesita apoyo económico de sus familias. ¿Por qué? Porque son oposiciones muy duras, muy exigentes, que necesitan 5 o 6 años de preparación de media. ¿Qué estamos haciendo? Estamos simple y llanamente ampliando la igualdad de oportunidades en nuestro país. Que haya gente que no se podía ni plantear opositar, que no se podía ni plantear ser juez o fiscal, y que ahora nosotros estamos llevando a cabo una política de becas muy ambiciosa que vamos a dar durante este año 2.600 euros al año, 1.050 euros al mes, durante 4 años, para que personas con familias que no tienen rentas económicas y que puedan soportar a unos estudiantes opositando, para que sea el Estado quien asuma esa carga económica y para que haya mayor igualdad de oportunidades. Queremos a los mejores y queremos que sean excelentes, y es una oposición durísima. Y por supuesto que con esta política de igualdad de oportunidades habrá personas que se puedan presentar a la oposición que no se pueden presentar en condiciones normales si no hubiera becas. ¿Usted cree que, por ejemplo, el juez Peinado o la jueza Viedma o el Supremo, cuando condena a Álvaro García Ortiz, son jueces que están haciendo política? El presidente del gobierno dijo que en este país hay jueces que les gusta hacer política. Yo creo que la inmensa mayoría de la judicatura en nuestro país, la inmensa mayoría de la carrera judicial, son jueces que hacen su trabajo con profesionalidad, con serenidad, con imparcialidad, con rigor, la inmensa mayoría. Y hay resoluciones incomprensibles. Y esas resoluciones, el propio sistema de garantías las va revocando, como pasa en la instrucción que está protagonizando esta conversación y pasa en otras. Pero yo, en absoluto, digamos que lanzo una sombra de sospecha generalizada. En absoluto, muy al contrario. Tenemos grandes profesionales en la justicia en nuestro país, un gran nivel en la judicatura. Y cuando precisamente hay instrucciones donde hay revocaciones continuas de resoluciones, investigaciones en el Consejo General, revocaciones también por parte del Supremo y de la Audiencia Provincial, eso es la excepción. Eso es la excepción y eso es lo que precisamente puede dañar al buen nombre de la justicia. ¿Nunca se enteraron de esos negocios? Pues mire, que fue también número 2 del Partido Socialista. Hay algo que no se pone suficientemente sobre la mesa.
justo en estos días que se está juzgando el caso Kitchen del Partido Popular, donde había una trama organizada de algunos policías corruptos para cometer delitos, para tapar delitos que había cometido el Partido Popular en el gobierno. Nosotros tuvimos la primera información de este caso que usted me pregunta cuando conocimos el informe de la UCO. ¿Y sabe cuándo conocimos el informe de la UCO? Cuando lo conoció toda España y se vio y se notó. Cuando toda España tuvo noticia de ese informe de la UCO es cuando también tuvimos el gobierno. Es decir, que hemos dejado trabajar a los profesionales, en este caso a la UCO como policía judicial, en ese procedimiento, con total libertad, nunca sin ninguna injerencia. Nunca se le advirtió, alertó al presidente del gobierno sobre la posibilidad de que estuviese inmerso en negocios turbios, oscuros, que no debería ser ratificado en ese Congreso como secretario de organización. Evidentemente, si hubiera tenido alguna información el presidente del gobierno, no hubiera sido nombrado secretario de organización del Partido Socialista. Ya sabe que Mariano Rajoy dice lo mismo. Nunca me enteré de nada de lo de la Kitchen. No sabía nada, es lo que dice. Bien, pero hay testimonios que están diciendo que se referían a él como el asturiano, creo, y el Barbas y tal. Hay testimonios de policías nacionales que sí están diciendo que él tiene información. Y creo que esto con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, no existe. Es decir, porque no tenía ninguna información. Este gobierno y el Partido Socialista de José Luis Ábalos y sus negocios, o de Santos Cerdán y sus negocios, se han enterado por la prensa. Nos hemos enterado cuando ha habido informes policiales que han acreditado hechos que no conocíamos, que desconocíamos. Y a partir de aquí, procedimiento judicial. Con todas las garantías para las personas que están en ese procedimiento judicial. Yo solo deseo una sentencia justa. Y por supuesto, si alguien se lo ha llevado, como decía usted antes, alguien se lo ha llevado a la cárcel con él, sin piedad. Y si son inocentes, que queden en libertad cuanto antes. Ese es mi deseo. Le pongo de ejemplo a José Luis Ábalos, si es condenado, o Santos Cerdán, si es condenado, ¿cuál es la responsabilidad ineligiendo e invigilando del gobierno y del presidente? Bueno, yo creo que él ya ha asumido esa responsabilidad, en primer lugar pidiendo disculpas a los ciudadanos, y lo ha hecho públicamente, porque han sido nombramientos que con la información que tenemos ahora, pues se pone de manifiesto que no fueron los mejores nombramientos, y él lo ha hecho. Y la responsabilidad política finalmente la deciden los españoles y la deciden en las urnas. Cuando el presidente del gobierno era secretario general del PSOE y estaba como líder de la oposición, a Mariano Rajoy le exigía dimisión y elecciones por un caso como el del tesorero. Insisto. Y todavía no había condena. Yo creo que él, el presidente del gobierno, no tenía ninguna información. Ha pedido disculpas al pueblo español por haber hecho nombramientos de personas que con el tiempo hemos sabido que no merecían esa confianza, con independencia de lo que diga el procedimiento judicial y cuál sea el sentido de la sentencia. Pero tenemos información ya para acreditar que no eran merecedores de esa confianza. El presidente del gobierno ha pedido esas disculpas y esa responsabilidad la ha asumido en primera persona. Y ahora serán los españoles quienes tengan que decidir pues, cuánto de grave es ese error o si se puede cometer un error en la vida. Ministro, que si eres secretario general del PSOE y le exiges la dimisión a Mariano Rajoy por el caso Bárcenas y elecciones, es lógico que hoy el Partido Popular le diga usted también tiene que dimitir y convocar elecciones porque tiene a dos exsecretarios de organización encarcelados. Sí, pero yo ese argumento le puedo dar la vuelta. Imagino que el Partido Popular ahora defenderá lo mismo que cuando Rajoy gobernaba. Ellos no convocaron elecciones tampoco. Asumieron la responsabilidad, o más bien se la asumieron, porque los ciudadanos cuando tuvieron que votar... Este Partido Popular ya sabe que dice que no tiene nada que ver con aquella Kitchen y aquella Gürtel y aquel tesorero. Mire, fíjese, yo en un tiempo en el que nada es matizado y nada es sutil, pues yo me gustaría matizar. Pues yo creo que efectivamente el señor Feijóo no tiene nada que ver con la Kitchen que se está juzgando. Pero fíjese, en contrapartida a esto que digo, que me parece de corazón que es así, me parece que el señor Feijóo no tiene que ver con el caso Kitchen, pues no estaría de más que nos dijeran que nosotros no tenemos nada que ver con los comportamientos que se están conociendo, por ejemplo, en el juicio del Supremo del señor Ábalos o del señor Koldo. Eso sería también de justicia. ¿Por qué lo digo? Porque nos difaman a diario. Porque a diario nos dicen cosas muy feas, que no voy a repetir, e intentan sembrar la sospecha sobre todo el Partido Socialista. Esto es un caso que afecta a dos personas del Partido Socialista. Está juzgándose. Los tribunales lo tienen en su mano. Condenarán o absolverán. La sentencia que adopten será una sentencia seguro, justa. Pero que no se generalice, que es lo que hacen difamándonos, insultándonos todo el día el Partido Socialista. Yo esto creo que sería de justicia. Yo lo estoy haciendo ahora mismo con el señor Feijóo y el caso Kitchen. En clima de polarización, de crispación, me gustaría que me diese su opinión, porque usted hizo mención esta semana en sus intervenciones parlamentarias a lo que protagonizó José María Sánchez, ese diputado de Vox que, como se sintió insultado por la bancada de Esquerra Republicana, decidió subirse hasta la tribuna. Fíjense con qué violencia
con qué invasión del espacio físico interpelaba al presidente de la Cámara en ese momento. Un señor, un momento, señoría. Perdóname, tú no puedes consentir, no lo puedes consentir. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Qué es vuestro? ¿Cómo lo ha vivido? Bochornoso. Bochornoso. Es un episodio violento en las formas, en las palabras, en todo. Eso es Vox. Eso es con lo que ha pactado hoy el Partido Popular en Extremadura. Eso es Vox. Llegar casi a la violencia física. ¿Qué sanción debería hacer este verbal. diputado? Bueno, creo que la mesa de la Cámara ya le sancionó y le expulsó del Pleno y durante esos 2 días no estuvo. Pero, además de esto, que esto es un comportamiento inaceptable, ¿por qué no se condenó por parte de su grupo parlamentario, de Vox? No se condena quiere decir que se hace suyo. Que ese comportamiento representa a Vox, porque no lo han condenado, pues le parece lo normal. Creo que el Partido Popular tardó 3 días en hacer una declaración crítica con este comportamiento. No. Es verdad que ese mismo día, al día siguiente, Feijóo no quiso responder o no respondió, no escuchó las preguntas de los periodistas, pero la portavoz en el Senado lo calificó de bochornoso y ayer Feijóo dijo que, por supuesto, no lo compartía. Perfecto, pues me alegro. Pues el siguiente paso a no compartir ese tipo de política es saber que no puedes pactar con ellos y comprarles todo el marco xenófobo que les han puesto en Extremadura sobre la mesa y que lo han comprado enterito. Por cierto, decreto de regularización de los inmigrantes, porque está diciendo el Partido Popular algo así como esto es un coladero y además hay una enorme preocupación en Europa con esta puesta en marcha de regularización de inmigrantes que ha puesto el gobierno de España en activo. ¿Existe, usted tiene información, hay preocupación en otros países europeos del espacio Schengen que se pueden estar planteando cerrar fronteras por la regularización en España? No, ni una cosa ni la otra. No hay, forma parte también pues, de una campaña en la que se dicen cosas que no son ciertas. Podríamos hablar de una campaña de bulos respecto a este sistema de regularización. Por supuesto que en Europa lo que se ha dicho es que forma parte de la soberanía de España llevar a cabo este tipo de políticas. Es gente que está en España ya. Es decir, cuando hay discursos... ¿Tienen algún cálculo? Porque Feijóo lo que está diciendo y el Partido Popular es que ustedes no quieren dar cifras. No, pero es que es muy difícil dar cifras que sean medianamente rigurosas cuando estás hablando de personas que están en situación irregular, que por definición no sabes cuántas hay. Vamos a dejar que el proyecto y que el proceso de regularización vaya avanzando. Pero mire, es garantista en el sentido de que, por supuesto, que es necesario tener antecedentes penales, pero es que además hay una segunda condición y es que no puede afectar a la seguridad pública, al orden público, a la salud pública. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una persona, decía algún dirigente del Partido Popular el otro día, que con antecedentes policiales se podía obtener la residencia, pues no es así. Con antecedentes policiales puede haber un informe de la policía donde se diga que esta persona sí es un riesgo para el orden público, para la seguridad pública. En segundo lugar, los permisos de residencia y de trabajo son para trabajar y residir en España, como pasa con cualquier otro permiso de residencia y de trabajo. Y, en tercer lugar, otro que forma parte de los bulos habituales, que esto va a modificar el censo. Bueno, pues ninguna de las personas que se vean beneficiadas por este proceso de regularización podrá votar, porque estamos hablando de residencia y trabajo, pero no de ser un nacional español para poder votar. Es decir, es un simple ejercicio de justicia, con gente que está en España, que ya están trabajando entre nosotros, con los que ayer estuvimos en el centro médico, con los que nuestros hijos van al colegio, con los que hemos estado en el supermercado. Les estamos dando derechos para que no estén en una situación todavía más vulnerable y todavía más precaria. Y además, esta gente, con su esfuerzo, ahora van a contribuir a la seguridad social y a la hacienda pública española. Es decir, lo que estamos haciendo es justicia a seres humanos que viven con nosotros y que les tenemos que hacer la vida más fácil. Y todo el mogollón de bulos que rodea este proceso de regularización, lo único que podemos hacer es...